libro de Habacuc. Así que le pido el favor, abra su Biblia en Habacuc, capítulo 1. El primer día vimos los 3 capítulos en una gran introducción. El domingo pasado estuvimos viendo el capítulo 1, versículos 1 al 4, que fue la primera gran pregunta de Habacuc. Habacuc se preguntaba, ¿hasta cuándo, Señor? Y le decía, ¿por qué? ¿Por qué pasan todas estas cosas? Hoy vamos a ver la primera respuesta que le da Dios a Habacuc. Entonces, Habacuc, capítulo 1, versículos 5 al 11. Busca ahí en su Biblia, si puede compartir, le pido un favor. Habacuc 1 del 5 al 11. Habacuc 1 del 5 al 11. ¿Lo tienen? Bien. Dice así la palabra del Señor. Yo voy a leer en versión Reina Valera. Habacuc 1 del 5 al 11. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá la presa. El terror va delante de ella y recogerá a los cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Qué palabra tan pesada, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo es posible estudiar esto un domingo si aquí lo que hay es un tremendo juicio con el que le responde Dios a Habacuc? Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos permites leer tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos vas a hablar a través de ella. Señor, Habacuc, en un momento de su vida, en un momento que veía caos en medio de toda la nación, en medio de todo el pecado, se veía, Señor, que destruía, que había injusticia, que no se promulgaba la ley y que todo lo malo, Señor, era tenido como bueno. Parecido a esta época, también nosotros nos desesperamos como Él. Y Habacuc, Señor, te preguntó, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me haces ver? ¿Por qué me haces ver todo esto? Pero tu respuesta, Señor, es sabia y ayúdanos a entenderla en medio de todo. Amén. Entonces yo les decía, ¿hasta cuándo y por qué? Fueron las primeras preguntas de Habacuc. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Cierto? Y él profetiza en medio de un cuestionamiento a Dios, porque él no entendía qué estaba pasando en medio de su tiempo. Entonces, los versículos 5 al 11, los que acabamos de leer, es la forma como Dios le va a responder a Habacuc el hasta cuándo y el por qué de tanta maldad. Versículo 5, empecemos mirando versículo a versículo. Y hoy vamos a tomar, la vez pasada vimos el contexto en Reyes, en Crónicas. Hoy vamos a ver un poco de contexto posterior, pero con el libro de Daniel. Así que presten atención a estos versículos y lo que ha dicho y lo que dice Dios en ellos. Versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. El título del mensaje de hoy viene de este versículo. No vas a creer lo que voy a hacer. No vas a creer lo que voy a hacer. Porque Dios a veces hace cosas que no entendemos. En la parte A del versículo, que es hasta el punto y coma,
vamos a ver que hay unos verbos como mirad, ved y asombraos. Y esos mismos versículos van en respuesta a lo que en los primeros 4 versículos se ha dicho. En los primeros 4 versículos va a encontrar tres verbos que dice vio, ver, vea. Si el cuestionamiento de Habacuc fue estoy viendo, vio, ver, vea, Dios va a responderle con mirad, ved y asómbrate, asombraos. Pero en la parte B del versículo vamos a tener algo que no aparece al principio. Si al principio está sorprendido con la injusticia de Israel, Habacuc, él le va a decir, ¿sabes qué? Ahora te vas a sorprender, no por la injusticia de ellos, sino por lo que yo estoy a punto de hacer. El profeta que ha tratado de entender a Dios, ahora Dios le va a poner algo todavía más difícil de entender. Que una nación pagana venga a ser la vara de corrección y de juicio para ellos. Y yo no sé en esta mañana si has pensado que has tenido un tiempo donde estás pagando, sientes que estás pagando algo, si sientes que es algo difícil, no sé. Yo no sé si has sentido que como que tu vida gira en torno en el ambiente, que hay enfermedad, que hay dificultad económica, que a veces no encuentras lo que quieres o que el país está revuelto, la ciudad, que tanto paro por aquí, por Sudamérica, por Francia y por todos lados. ¿A dónde vamos? Y es legítimo sentirse asombrado por esas cosas, pero es más legítimo cuando viene de parte de Dios. Versículo 6, quiero que lo miremos. Porque he aquí yo levanto, y aquí viene lo difícil de entender para Habacuc, que él espera que Dios mismo corrija, pero no va a haber bien la corrección de Dios a través de un reino que es los caldeos o babilonios. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Nosotros vivimos una época de violencia en Colombia desde hace muchísimos años, donde hubo muchos desplazamientos. Creo que casi todos están enterados de eso, ¿no? Desplazamiento forzado, que muchas familias fueron desarraigadas y muchas de esas cosas nacieron por el interés de gente que simplemente quería tener la tierra a la fuerza. Así iban a venir los babilonios o caldeos. Iban a venir a poseer tierra que no era suya. Iban a querer cogerla a la fuerza sin importar a quien le doliera. Y lastimosamente, muchas familias, incluso de aquí, son víctimas de ese tipo de violencia. Que por querer tierra, que por querer cosas, enseguida viene gente que hace toda clase de tretas, que comete asesinatos, que procura desplazar. Y así eran los tiempos. Ahora, yo me imagino, si usted siente que vienen, por ejemplo, toda esa gente que quiere desplazarnos o sacarnos, ¿usted sentiría que eso viene de parte de Dios? Creo que lo más lógico es pensar, eso es de parte del enemigo. El enemigo quiere destruirnos. Pero aquí, en este contexto, no era el enemigo. Y sabe, hermano, muchas veces pensamos que el diablo, pero este texto aquí nos muestra que no era el diablo el que quería destruir a Judá. Era Dios mismo que quería destruir a Judá por el pecado que había. Así que no atribuyamos siempre a Satanás todo, porque Dios muchas veces está con sus hilos invisibles entretejiendo todo para que podamos ver su gracia y para que podamos entender que Él es el Señor de la historia. Y a veces pensamos que todo debe girar alrededor de nosotros como nosotros hemos pensado o así como el pueblo de Israel creía. Pero nosotros necesitamos abrir los ojos y ver para poder captar la obra de Dios en medio de los tiempos. La iglesia en el primer siglo
Ellos sentían que había persecución. Al principio sentían, ese Pablo sí es malo. Pero ese mismo Pablo llegó a tener un encuentro con Dios y fue el gran apóstol que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Y Dios usó todo lo que él hizo para perseguir. Y toda esa gente que se fue esparciendo por el Mediterráneo, por Europa, por Asia, la usó Dios, esas persecuciones, para que se extendiera el evangelio, para que toda Europa, Asia y parte de África conociera al Señor. Y a veces nosotros pensamos que las cosas que padecemos o que no entendemos son obra del diablo, y resulta que es Dios trabajando con nuestros corazones. Así que el profeta debía mirar alrededor. Ahora, esto no es nuevo lo que les pasaba, porque según Deuteronomio, y si usted mira el Pentateuco, se le había dicho al pueblo: si ustedes dejan mi pacto, yo voy a traer naciones enemigas que les invadan. Si ustedes dejan mi pacto, la tierra va a ser improductiva. Pero si ustedes lo acogen, la tierra va a ser bendita. Las mujeres y los hombres no serán estériles. La tierra producirá de su fruto y no serán deportados y siempre tendrán un rey. Y aquí lo que está sucediendo son las consecuencias de las maldiciones. ¿Alguna vez han leído cuando dice consecuencias de la bendición, consecuencias de la maldición? Bueno, esa es una palabra que siempre los profetas van a utilizar para dar sus profecías, porque todos los beneficios o maldiciones dependían del cumplimiento o no del pacto de Dios. El reino de Judá o el reino del sur iba a recibir corrección. Y sabes, las correcciones de Dios son mejores que la destrucción que trae el pecado. Así que es preferible que Dios nos corrija a tener que aguantar la destrucción que encarna el pecado, que nos hace sentir no solo sucios, sino que nos derrumba y nos destruye. Versículos siguientes, del 7 al 11. Vamos a ver unas características que hay aquí del pueblo invasor. Dice así: formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Y sus jinetes, no la hermana Ana Castilla jinete, sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, y se reirá de toda fortaleza y levantará un terraplén. Los de pueblo saben qué es eso. Y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Ya veo que hay algunos de pueblo que no saben qué es. Aquí hay una descripción de cómo será el imperio que ha de venir, de la fuerza que tendrá. Y el libro del profeta Daniel, ahora sí vamos a empezar a ver un poco, nos muestra lo que sucedió cuando llegaron los babilonios. Así que miremos algo del cumplimiento de la profecía que Dios le da a Habacuc. Daniel capítulo 1, versículos 1 al 2. Recuerden lo que acabamos de leer y ahora miren lo que dice. Daniel 1, del 1 al 2. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Es decir, lo que profetizaba Habacuc ya se estaba cumpliendo con Daniel muchos años adelante. ¿Y qué pasa? Se llevaron cautivo a Joacín, lo tenían ahí, lo sitiaron, y tras de eso se llevan parte
de las cosas de oro que había en el templo. Ojo, iglesia. Ojo, iglesia. Es Dios quien pone reyes y quita reyes. Y a veces nosotros no entendemos los planes de Dios. Nosotros tenemos que votar bien, escoger buenos gobernantes. Pero cuando uno hace su tarea, no siempre queda alguien que juzgue o que gobierne con justicia. Pero lo que les puedo decir es que en medio del gobernante que sea, de izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, a los lados, lo que sea, Dios es quien pone reyes y los quita. Y es Dios el único que está sentado en el trono. Y así como lo ha afirmado con el profeta Habacuc, también lo hace con el profeta Daniel. Miren al siguiente capítulo, Daniel 2, del 20 al 23. Miren lo que dice. Y Daniel 2, 20 al 23. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora que me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Aquí Daniel va a proclamar en medio de un sueño que tuvo el rey, un sueño bien raro que no podía entender. El rey ni se acordaba del sueño y le pidió a todo el mundo: quiero que me digan qué soñé y qué significa. ¿Ustedes se imaginan eso? Salga acá, no sé, el hermano Inves diga: bueno, quiero que me digan qué fue lo que soñé esta mañana y qué significa. Y uno, ¿cómo vamos a saber? Y es que el rey dice: y si no me lo dicen, los voy a destruir a todos. Y Dios le dio la sabiduría a Daniel para entender. Hermanos, Dios da sabiduría para entender las cosas, el por qué. Y Daniel es un claro ejemplo de eso, que en medio de la dificultad, él no perdió la calma y dijo: Dios tiene el control. Ahora, lo que uno se pregunta es: ¿por qué el juicio tiene que venir con una nación tan malvada? Y es porque, como les dije al principio, porque habían dejado el pacto. Y cuando se dejaba el pacto, una de las maldiciones era: va a venir un pueblo extranjero a dominar. Porque esa iba a ser la forma en que ellos reconocieran a Dios. Segundo libro de Reyes 24, del 1 al 4, dice. Segundo libro de los Reyes 24, 1 al 4. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de los caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Y de hecho, esa palabra también la había hablado a través de Jeremías. Habacuc está en el contexto de todos esos grandes profetas, de esos reyes, y en el contexto de la gran prosperidad a la gran ruina. Hermanos, y el texto sigue diciendo: ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová por tanto no quiso perdonar. Esa es la razón por la cual Dios envió, porque había injusticia en el pueblo. Amados, Dios siempre está invitando al arrepentimiento antes de enviar
juicios. Pero si no hay arrepentimiento, utilizará el juicio como vara de corrección. Árbol de vida para las naciones. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos buscar a Dios de todo corazón. Ya basta el tiempo de vivir una vida tan liviana. Ya basta el tiempo de tener una pobre vida de oración, una pobre vida de estudio de la palabra. No es suficiente con lo que estamos haciendo, con una pobre vida de evangelismo y discipulado. Ya basta, árbol de vida para las naciones, de desobedecer los mandatos de Dios, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos. Y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Hermanos, ahora si seguimos mirando el contexto del cumplimiento de las profecías de Habacuc en el libro del profeta Daniel, vamos a ver que Dios va a impulsar a Nabucodonosor a que no solo levante el reino, sino que lo lleve a su máximo esplendor. Ahora, vuelvo otra vez a Habacuc, los versículos 6 al 11, y quiero que miren estas características de ese imperio. En el versículo 6 se nos va a describir que ese imperio babilonio será cruel y se adueñará con mucha rapidez de las tierras. ¿Y eso no se parece a lo que sucedió en Colombia? Y lo que todavía está sucediendo. Versículo 7, ¿qué nos dice? Tendrá un enorme y fiero poder, por eso infundirán temor, y solo valdrá la ley que ellos impongan. ¿Se parece eso a nuestro país? Donde hay quienes con poder infunden temor y que hacen las leyes para su conveniencia. Versículo 8, serán un ejército numeroso, diestro para la batalla y muy rápidos y ágiles. ¿Será que hoy no hay muchos que para hacer noticias tienen un ejército de publicidad y para que la gente se convenza de una cosa son rápidos en postear noticias, así sean falsas? Hoy hay toda clase de ejércitos de gente que pasa tuiteando, gente que pasa grabando videos que no son fuera de contexto para que la gente se asuste o piense otras cosas. Versículo 9. Será un imperio que traerá terror y cautivos de todas las tierras, así como la arena de la playa. Estoy dando como una explicación de cada uno de esos. Sí, parafraseando. El ejemplo de ellos son Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos fueron con terror llevados cautivos. Y no pasa lo mismo en Colombia. Versículo 10. La actitud de ese imperio será de escarnio, menosprecio, burla, y van a ridiculizar a sus enemigos. Y no pasa que en los noticieros sale uno de un bando ridiculizando al del otro. Y luego el ridiculizado ridiculiza al otro. Y terminan ridiculizando a todos los colombianos. Y nosotros como borregos peleándonos por los políticos. ¿Qué es eso? Hemos de pelear y busquemos del evangelio, busquemos traer justicia a la tierra a través del evangelio. Es hora de dejar polarizaciones. Dios no nos ha llamado a seguir partidos políticos, nos ha llamado a seguir el evangelio y con el evangelio hacer justicia. Lo que no pueden hacer esos partidos, nosotros como iglesia podemos hacerlo. Podemos dar salud, podemos dar restauración, podemos sanar vidas. Y como decía la vez pasada, podemos salir y un día salir a plantar árboles. Podemos ir un día a limpiar playas, un día a limpiar todos los callejones Y como vamos a hacer ahora del 27 de diciembre en adelante, llevar chocolate con pan a la cantidad de gente que lo necesita.
llevar ropita para darle a los que no tienen que vestir. Así que prepárense que esas actividades vienen con God in the Street desde el 27 hasta el 5 de enero acá en la iglesia. Versículo 11. Otra de las características es que va a ser un imperio destructor, tan destructor como la devastación que produce un huracán. No sé si ustedes han visto por los noticieros y que el huracán Katrina, el huracán Joana, el huracán, todos con nombre de mujeres. Oiga, no voy a decir nada. Pero también hay con nombres de hombres. ¿Ok? Y no voy a seguir en esta polémica. Pero son los huracanes más destructores. No tengo explicación. Hablen con los meteorólogos y los que ponen los nombres. Pero ojo, a su vez, el versículo 11, que nos dice que tendrá un poder como de un huracán. Miren lo que dicen. El versículo 11 dice: su gran pecado va a ser que hará de su fuerza su propio Dios. Y esa fue la ruina del imperio babilonio, que quiso creer que su propio poder era lo que le daba la victoria. Para el profeta Habacuc, que vivía en la época donde apenas Dios estaba diciendo lo que iba a pasar, no entendía y no tenía claro las cosas. Él solo veía la injusticia presente y la injusticia de su alrededor. Pero Dios nos está llamando a que miremos más allá de nuestras narices, más allá de lo que nos está sucediendo a nosotros, porque Dios está actuando de manera global. Daniel 2:1 dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Interesante, tuvo sueño perturbador que le quitó el sueño. Y saben, en medio de todo, quiero que me permitan leerle la historia para que vean que lo que profetizó Habacuc y lo que dijo en el versículo 11, que su gran poder y todo eso iba a ser su propio pecado. Porque iban a decir, no, nosotros mismos somos los poderosos. Dice Daniel 2:25 en adelante. Escuchen la historia. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió. Recuerden que esto es años después de Habacuc. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivino lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en cama, te vinieron pensamientos por saber lo que habría de venir. Y Dios me ha revelado el misterio, no porque haya más sabiduría en mí que en todos los demás vivientes, sino para que dé a conocer al rey su interpretación y para que entiendas los pensamientos de su corazón. Tu rey veías, y he aquí una gran imagen, y esa imagen era muy grande, y su gloria muy sublime, y estaba delante de ti en pie, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro, muy fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro. Pero hierro combinado con barro cocido. Estabas mirando hasta que fue cortada una piedra, no con mano, y esa piedra
hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fue desmenuzado el hierro, fue desmenuzado el bronce, la plata y el oro. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha de ella un gran monte en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quieran que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio. Y tú eres aquella cabeza de oro. Hasta esta parte de la interpretación del sueño está diciéndole, mira, tú efectivamente tienes poder, pero ese reino se va a acabar. Daniel 3, 1 al 7 dice, miren cómo es de soberbio que después que le dio la interpretación cómo iba a ser destruido el reino, dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6, y la levantó en el campo de Dura. ¿Y saben qué hizo el rey? El rey pidió que colocaran y mandaran un edicto a todas las naciones, y todo el mundo tenía que adorar. Y apenas sonaran las trompetas, todo el mundo lo adorara. Y dice el texto, todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lengua se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey había levantado. Miren la soberbia de ese hombre. Pero en medio de todo, Dios siempre tiene un remanente fiel de quienes no se postran. Y el resto del texto, Daniel 3, 14 al 19, menciona que Sadrach, Mesach y Abed-nego, que eran los amigos de Daniel, ellos no se postraron. Y el rey, de tanta soberbia y ira que no se postraran delante de su ídolo, les dijo, ustedes se tienen que postrar. Y ellos respondieron, no lo vamos a hacer. Y eso que ellos eran ya parte de la corte del rey, ya eran importantes. Y el rey de la rabia mandó a calentar 7 veces más fuerte el horno. Y mandó a los más fuertes a que lo echaran ahí. Y esos más fuertes, al acercarse, se quemaron. Murieron en el instante, mientras los echaban dentro del horno. Y al cabo de un rato, el rey decía, pero no echaron 3. Y yo veo 4 personas. Y la cuarta parece como un dios. Es como un gran ser celestial. Un ángel. Así que se acercó, me imagino que no tan cerca como los que se habían muerto, y gritó, ajá, ustedes están bien. Y en medio de eso, miren lo que dicen. Voy a leerlo. Nabucodonosor, cuando los mandó a sacar, dice, bendito sea el Dios de ellos. Ese es el versículo 28. Que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, miren lo que dice un rey impío y malvado. Decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su lengua convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Interesante la buena intención, pero descuartizar. Este hombre era teso. Y el rey iba de un extremo al otro. ¡Adórenlo! El primero era adoren mi estatua. Ahora no, cuidado, el que diga algo contra ellos, que lo corten y lo descuarticen. ¿Qué locura es esa? Daniel 4 nos va a mostrar el otro extremo. Y quiero leerles una carta que escribe Nabucodonosor.
Daniel capítulo 4 es una carta de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ese rey malvado, inspirado por Dios, escribe para que algo quede en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice esa carta que nos sirve para nosotros hoy y para los que sean soberbios y crean que la fuerza viene de sí mismo. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lengua que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Cómo se oye diferente? Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que viniera delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, el nombre de mi Dios. O sea, le había puesto el nombre de su Dios pagano a Daniel, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante del sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay espíritu de dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mis sueños que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era muy grande. Crecía este árbol y se hacía muy fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaban a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todo. Debajo de él se ponía la sombra a las bestias del campo, y sus ramas hacían morada, y en sus ramas hacían las moradas todas las aves del cielo, y se mantenía toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. He aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces haréis en tierra con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna y el reino de los hombres, y que a quien él quiera lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque en ti mora el espíritu de los dioses santos. Y miren lo que dice: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Y dijo Belsasar: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y
y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces haréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen los 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la ascendencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y como el rocío del cielo, y con el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en tierra la cepa, ahí lo que le quiso decir era que era él mismo. Y le dice: por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Pero miren, si a ustedes le dicen un sueño así y esa interpretación, ¿usted qué haría? Que usted va a quedar como un buey o como una vaca comiendo tierra y el rocío le va a caer. ¿Usted no se arrepentiría? Pues ese rey, miren lo que hace. Al cabo de 12 meses estaba paseando y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Versículo 31 dice: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiera. Y miren lo que dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. ¿Qué les parece? Luego de eso, Nabucodonosor, que pasó un tiempo, empezó a reconocer eso. Y miren lo que dice. Esto me encanta, lo que termina diciendo un soberbio. Versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien te tenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón fue devuelta. Qué belleza, ¿verdad? Y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Wow. Y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo,
porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahí tienen las palabras del hombre del cual se profetizó que de su poder se iba a ufanar, iba a sentir, pero que iba a terminar cayendo a tierra. Hermanos, muchas veces como iglesia nos llenamos de soberbia y poder y creemos que somos mejores que cualquiera que no conoce a Cristo. Cristo nos salvó porque éramos peores que ellos y nos llama a salvar al que no tiene a Cristo en el corazón. Nosotros no estamos para creernos mejor que otros. Que no nos pase como la soberbia de Nabucodonosor. El único que se sienta en el trono por segunda vez hoy es Dios. Amado, lo que tú tienes es porque Dios te lo dio. Y es interesante lo que se le dice, hasta que reconozcas el dominio del Altísimo, era la sentencia. Amado, Dios nos llama a bajarnos de ese pedestal. Como dice un poeta costeño, a una mujer que se había ensoberbecido y estás engañada, mamá. Le dice así, engañada, para que no se ensoberbezca. Hermano, es una belleza que un hombre impío como Nabucodonosor se ha inspirado por Dios y dé una carta donde muestra que él fue soberbio y terminó reconociendo al Dios del cielo. Él terminó viendo cómo Dios tenía las cosas antes que Habacuc lo hiciera. A veces la gente de la calle, creo que cualquier persona, a veces los que no tienen a Cristo, tienen más visión y ven la obra de Dios que los mismos creyentes. Necesitamos arrepentirnos y empezar a ver que Dios sí está actuando y que Dios sí está en control. Aun cuando estemos enfermos, aun cuando estemos pasando por dificultades de enfermedad, de acceso a la universidad, económicas, así sea por problemas de pareja o porque no tienes pareja o por lo que está pasando en cualquier situación. Dios tiene el control y está tejiendo las cosas. Confiemos porque todo lo que está haciendo Dios es para su gloria y es para el beneficio de sus hijos, aun si no entendemos las cosas, aun si no podemos ver más allá de nuestras narices. Es hora de confiar en las promesas que Dios tiene antes de confiar en lo que no entendemos de Dios. Y como iglesia muchas veces estamos mirando lo que no entendemos y no nos ponemos a agarrarnos de las promesas que sí entendemos, que Él es nuestro amparo, nuestro refugio y nuestra fortaleza. A veces no entendemos muchas cosas, pero Señor, ¿qué está pasando? ¿Y por qué esto, lo otro? Aférrate a lo que dice la palabra. Él es tu proveedor. Aférrate a lo que dice la palabra. Él es tu esposo. Aférrate a lo que dice la palabra, que en su mano te sostiene, que Él te abriga como una gallina a sus polluelos, que Él te rejuvenece como el águila. Yo sé que deseamos soluciones y las deseamos a nuestra manera, pero no es a mi manera, es a la manera de Dios, hermanos. La promesa a la que apuntó Daniel y Habacuc era a Jesús, el Rey soberano. En Daniel y en Habacuc presentan también un rey que vendría, una roca que destruiría todos los imperios, alguien que se sentaría para siempre. Y esa esperanza en estas fechas la celebramos. Es Cristo, es Dios que se hizo carne para salvarnos. Eso sí lo deberíamos por lo menos entender y aferrarnos. Cuando estemos pasando por toda clase de dificultades que no entendamos, acordémonos de las cosas que sí sabemos de Dios, que conocemos y entendemos, de las promesas que Dios nos ha dado. Aférrate a lo que Dios te ha dicho. Esta mañana sal de aquí aferrándote a lo que Dios ha dicho. Y si hay algo que no entiende, como esto que le dijo Dios a Habacuc, que traería un gran imperio, dile: Señor, yo no entiendo, pero sé que en medio de todo los va a usar para tu propósito.
En el Salmo 57 hay ejemplos de confianza. Cuando el salmista dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque en ti ha confiado mi alma. Mira lo que está pasando. ¿Cuántos están queriendo destruirme? Mi vida está entre los leones. Me tiran saetas, lanza. Pero dice: exaltado seas tú sobre los cielos. Exaltada sea tu gloria sobre la tierra. Hermanos, clama a Él. Clama a Él, que tiene respuesta. Dios se identifica con nosotros en nuestros por qué. Cuando nos preguntamos ¿por qué Dios? En Mateo 27:46, Jesús dijo lo mismo. ¿Por qué? Jesús murió con un por qué y puedes revisarlo. Dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Pecó Jesús al decir eso? Porque inmediatamente murió. Así dice Mateo. Hay cosas que no vamos a entender en esta vida, hermanos. Ni el Señor Jesús sabe la hora y el día en que regresará por segunda vez. Eso solo lo sabe el Padre. ¿Por qué quieres tú saber cosas que no puedes entender? Aférrate a las promesas que Dios te ha dado. Aférrate. Lo que sí puedo decir con respecto a ese texto es que Cristo, en medio de su porqué, según Hebreos 12, 1 al 6, murió feliz. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Interesante, el gozo puesto delante de él. ¿Quién se goza cuando sabe que lo van a torturar? Solo Cristo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mira a Cristo para que no te canses y tu ánimo no desmaye. Míralo a Él. Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque el Señor al que ama, disciplina. Señor, y a veces nosotros necesitamos disciplina del Padre. Padre, perdónanos por tantas veces que hemos hecho las cosas, Señor, a nuestra manera, de forma incorrecta. Hemos hecho todo lo contrario a lo que tú deseas. Padre,